Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos indicados especialmente para jóvenes y adultos. Nuestro texto lema es Juan 8:32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es el estudio 11 de 13 correspondiente al domingo 11 de octubre del 2020. Recuerden que cada domingo a la misma hora, es decir, a las 10 de la mañana, tenemos un nuevo estudio. No se los pierda, es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Entonces hoy continuamos con esta serie de estudios en el libro de Isaías. El tema es mensaje de consuelo y cambio. Y está basado en Isaías 40 del versículos 3 al 11. Entonces vamos a escuchar lo que dice esta porción de la palabra de Dios. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, venid aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo se señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Los invito a ponerse en actitud de oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu divina presencia, pidiéndote primeramente perdón por nuestros pecados. Y para poner este tiempo en tus manos, te pedimos que todo salga bien, que esta tu palabra que será expuesta pueda llegar a muchos corazones necesitados, a tu misma iglesia para la edificación, y que pueda ser de bendición para muchas personas. Gracias, mi Dios, todo lo ponemos en tus manos, pues, con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, empezamos con la introducción de este estudio, que se titula, decíamos, mensaje de consuelo y cambio. Con el capítulo 40 de Isaías se inicia lo que ha sido llamado libro de consolación. Entonces, si recordamos en los estudios anteriores, veíamos los primeros capítulos y del 1 al 35 se le hace ver al pueblo de Judá que está en iniquidad, que está pecando. Entonces se requiere una disciplina de parte del Señor, y eso está del capítulo 36 al 39. Entonces ahora del capítulo 40 al 66, encaja perfectamente este tema de nuestro estudio de hoy. Mensaje de consuelo y cambio. Muy bien. Entonces, se les había dicho al pueblo de Judá que habrían de ser deportados a Babilonia. Pero Jehová los libraría y los traería de nuevo a su tierra. ¿Cuánto tiempo durarían allá? Decía Isaías en su profecía, 70 años.
Y así fue, 70 años en el exilio babilónico. Una de las pocas partes o escasas partes de la Biblia que hablan de esa cautividad en Babilonia es el Salmo 137 del versículos, prácticamente todo el Salmo 137. Entonces, ese Salmo 137, incluso se han hecho hasta canciones de ese Salmo. Y precisamente se llama Ríos de Babilonia, una canción que pegó mucho por allá en los años 70 de un grupo alemán. Entonces, hasta políticos también han hecho bandera con este Salmo 137. Entonces, ¿cuándo se escribió este Salmo? Alrededor de hace 2500 años. Entonces, les decía, es una de las pocas partes o escasas partes que hablan del pueblo de Dios en Babilonia, cuando estuvieron sufriendo allá por 70 años. Y aquí tenemos al pueblo, miren, en los ríos de Babilonia, y noten las caras, noten el semblante, noten el sufrimiento del pueblo hebreo, porque está en cautividad, en una tierra lejana y extraña, en los ríos de Babilonia, como les decía que se llama la canción, Ríos de Babilonia, una canción en inglés. Entonces, en este tiempo de ansiedad, cuando todo está cambiando tan rápidamente, estamos hablando del tiempo actual, cuando cada día anuncia otro peligro de contaminación, de hambre o de guerra, necesitamos también una palabra de consuelo. Y es así que en este estudio también hay palabras de consuelo, por supuesto, para nosotros. Aplica para nosotros también. Entonces, ahí tenemos al pueblo de Judá en lamento. El Salmo 137 es un lamento del pueblo de Dios, porque sufren bastante como esclavos allá en Babilonia. Pero después de 70 años, ¿qué iba a pasar? Serían regresados a su tierra. Y ahí tenemos la imagen, miren, donde van marchando otra vez a su tierra que fluye leche y miel, a Canaán, como se llamaba en un tiempo más remoto. Lo conocemos ahora como la nación de Israel. Muy bien, entonces empezamos con el inciso A. Se va a dividir en 3 incisos este estudio. Inciso A se titula Todo obstáculo será quitado. Isaías 40 del 3 al 5. Y el versículo 3 dice: Una voz proclama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad calzada en la soledad para nuestro Dios. Entonces, Ezequiel en el capítulo 20 del 34 al 35 llama a este desierto de los pueblos. ¿Por qué desierto de los pueblos? Indica que el pueblo de Dios estaría en el exilio, en la soledad, aunque estuviera rodeado de gente. ¿Pero de qué tipo de gente? Gente extraña. Entonces, por eso Ezequiel lo llama desierto de los pueblos. Dentro de poco, Judá, por rebelión, sería llevado a Babilonia, cautivo. Pero Dios hablaría a su corazón una palabra de perdón. Repito, 70 años iban a estar allá, no para siempre. Una palabra de perdón, la que sale de su gracia y de su misericordia. El perdón de los pecados, sin embargo, no es el fin de la experiencia del cristiano. Es solo el principio. Dios también quiere librar a los perdonados de sus opresores y de todas las condiciones que esclavizan. Entonces, no nada más el perdón de pecados, sino Dios nos quiere ver felices, íntegramente, en paz. Entonces viene el anuncio de preparar la calzada, dice el versículo. Preparar calzada al Señor. La escena es la de un gran rey
que viene victorioso y lleno de poder. Preparad calzada, dice la palabra de Dios. ¿Por qué dice esto? Bueno, en la antigüedad los grandes ejércitos tenían que preparar caminos. ¿Por dónde marcharían? Preparar caminos. Los grandes ejércitos encabezados por su rey. Entonces aquí vemos el anuncio de un gran rey, nuestro Señor Jesucristo, al que se le prepara calzada, se le prepara camino. Y ahí tenemos a Juan el Bautista en la imagen, que fue el que le preparó camino a nuestro Señor Jesucristo, predicando el perdón de pecados, el perdón por el arrepentimiento para perdón de pecados, preparándole el camino a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta otra era que se espera es una era de consolación. Se estaba acercando esta era con la llegada de Cristo, la era definitiva. Muy bien. Versículo 4. Dice, todo valle se ha rellenado y todo monte y colina rebajados. Lo torcido será convertido en llanura y lo escabroso en amplio valle. Es decir, iba a quedar parejito, ni subidas ni bajadas, todo parejito, para que el rey camine firme, camine sin ninguna preocupación de que va a tropezar. Entonces, los pecados de la nación, los cuales traerán el periodo de la ira, serán quitados para que ya no estorben la aparición del Mesías a los suyos. Note, para que ya no estorben. En un terreno, ¿qué es lo que estorba cuando caminamos? Pues las subidas, las bajadas, lo escabroso. Entonces, todo eso representa ya en la realidad el pecado. El pecado es el que estorbaría, el que podría estorbar al Mesías. Entonces, había que preparar calzada, camino. Preparar los corazones. En otras palabras, la imagen que presenta el versículo 4 que tenemos en pantalla es que el pueblo sea llevado a la palabra de Dios, que se quiten de en medio de él el orgullo, la confianza propia, la jactancia de ser un pueblo privilegiado por méritos propios y la hipocresía en la religión. Indispensable quitar todo esto para que entonces el camino quede limpio, quede parejo. Preparar los corazones. Versículo 5. Dice, entonces se manifestará la gloria del Señor y todo mortal juntamente le verá, porque la boca del Señor ha hablado. Fíjese bien, dice, todo mortal juntamente le verá. Corazones preparados, estamos hablando, corazones preparados sin importar la nacionalidad, no solo de Jerusalén o de Judá, no, sino de todo el mundo. Les será manifiesta la gloria del Señor, la gloria del Señor. ¿Cómo podríamos definir gloria? Gloria es el conocimiento de la suma de los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Por mencionar algunos, Dios es santo, es eterno, es fiel, es justo, es todopoderoso. Y aquí tenemos el poder de Dios en esta imagen con la mujer que padecía flujo de sangre y que ningún médico la podía sanar. Ella pensaba, si tan solo tocar el manto del Señor, el manto de Jesús, quedaré sanada, limpia. Y lo logró. Por supuesto que nuestro Señor Jesucristo sintió ese poder que salió dentro de él y buscó a ver qué había pasado. Entonces, también tenemos la resurrección de Lázaro. Nuestro Dios es todopoderoso, para él no hay imposibles. Y Cristo resucitó a Lázaro. Le dijo, Lázaro, ven fuera, después de que ya tenía 3 días de haber
fallecido. Y ahí tenemos a Lázaro de pie, porque Cristo le ordenó que saliera de la tumba. Nuestro Dios todopoderoso. Inciso B, la promesa es segura. La promesa es segura, Isaías 40, versículos del 6 al 8. Estos versículos se unen, los vamos a leer juntos porque son parte de una misma idea. Y dice la palabra de Dios, una voz decía, proclámalo. Y yo respondí, ¿qué he de proclamar? Que todo mortal es hierba y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla sobre ella. Ciertamente el pueblo es hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Bien, estos 3 versículos, como les decía, han de considerarse juntos, porque forman un pensamiento, una idea completa. El mensaje es el de la seguridad de la promesa de Dios. Dios cumple sus promesas. El profeta presenta un contraste muy marcado entre la transitoriedad de todo lo que es terrenal, incluyendo al humano, y la permanencia de lo que es divino, como aquí se menciona, la palabra de Dios. Isaías habla no solamente de la fragilidad de la existencia humana, sino también de la mente humana con sus cualidades y atributos y todo lo que constituye la gloria del ser humano. A veces el humano se vanagloria porque dicen pues que somos racionales, que somos superiores a todos los demás animales, a los vegetales. El hombre es capaz de construir máquinas y muchos dispositivos. Pero sobre todo eso, la capacidad del hombre tiene límites, por supuesto que sí. Y no es para que se vanaglorie. Entonces, esta condición de la humanidad hace resaltar el contraste con la permanencia y la calidad duradera de la palabra de Dios. Esta vida es temporal. El hombre, con todo lo que pudiera hacer y juntar y construir, un día va a morir. Y Dios y su palabra permanecen para siempre. Así lo dice la palabra de Dios. Y lo creemos. Entonces, toda palabra que sale de la boca de Dios expresa la verdad, la cual no puede ser anulada ni cambiada. Y ahí tenemos un mensaje muy importante. En tu vida temporal puedes, le agregaríamos ahí la palabra puedes, ganar la eternal. Porque eso no es general, no se aplica para todos. No es en tu vida temporal ganas la eternal, sino en tu vida temporal puedes ganar la eternal. Qué sabio ser, que esa es la sabiduría que en verdad enriquece al hombre, que en esta vida pueda ganar la vida eterna en la presencia de Dios. Ciertamente el hombre se puede decir que es eterno de cualquier forma, pero después de esta vida solamente hay 2 caminos: pasar la eternidad con Dios o pasar la eternidad en un lago de fuego y azufre. Es la realidad, hay que decirlo. Entonces, pasamos al inciso C, pastor poderoso y tierno. Isaías 40 del 9 al 11. Versículo 9. Dice, sube sobre un monte alto, oh Sión, tú que anuncias buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, tú que anuncias buenas nuevas. Levántala. No temas, di a las ciudades de Judá, he aquí vuestro Dios. He aquí vuestro Dios. Dilo Jerusalén, dilo Sión. Entonces Sión y Jerusalén son los mensajeros de paz, que anuncian la venida del Señor.
Sión y Jerusalén son figuras que representan al pueblo de Dios. Todos los cristianos somos el pueblo de Dios. Debemos proclamar entonces a voz de cuello que nuestro Salvador vino, como fue anunciado por Juan el Bautista. Y ahí lo tenemos en la imagen cuando Juan el Bautista les dice a sus acompañantes al ver a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él seguid. Su ministerio de Juan el Bautista estaba terminando porque el de Jesucristo iba ya a empezar. Y él lo dijo con toda la humildad: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Entonces, su venida comenzó una cadena de eventos que incluyen su crucifixión. Fíjese bien, ya pasó. Su sepultura, ya pasó. Su resurrección, ya pasó. Su ascensión, ya pasó. Y su segunda venida no ha pasado. Está por venir y todos los cristianos la anhelamos. Así es, gloria a Dios. Todos los cristianos la anhelamos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. He aquí, dice el versículo, que el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. He aquí que su retribución viene con él y su obra delante de él. Vamos a analizar, trae varias cosas interesantes este versículo 10. Primeramente habla de que vendrá con poder y su brazo gobernará. Entonces el brazo es el símbolo de la fuerza y poder. Ese brazo que gobernará, dice. El soberano Señor regirá con poder, sujetando todo lo que se oponga a su venida. Note la diferencia de cuando fue la primera venida, que nació aquí como un bebito indefenso. Fue el príncipe de paz, digamos que fue el título que mejor le acomodó, príncipe de paz. Él no vino a hacer guerra, pero en esta segunda venida viene a meter a juicio, viene a establecer juicio, viene con mano poderosa, con su brazo, dice, con poder, su brazo gobernará. Entonces, el soberano Señor regirá con poder, sujetando todo lo que se oponga a su venida, decíamos. También dice la palabra de Dios, su retribución viene con él. Su retribución, o sea, como que su paga. Por su victoria sobre el enemigo y la salvación del hombre del pecado y sus consecuencias, Dios merece una recompensa, por supuesto que sí. Cristo merece una recompensa. Sufrió en la cruz, derramó su sangre y murió en esa cruz. Merece una recompensa. ¿Quiénes son? Su paga viene en la forma de los redimidos. Usted y yo, hermanos, que hemos aceptado a Cristo en el corazón, que le hemos creído a Dios, somos redimidos, somos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, somos los pequeños corderos mencionados en el versículo 11. Y ahí tenemos el versículo 11. Como un pastor apacentará su rebaño. Corderitos, dice ahí también a los corderitos. Muy bien. Entonces, la entrada del Mesías ahora es real y triunfal. Triunfal. Él ya no viene para ser crucificado, por supuesto que no. Viene con brazo fuerte. Viene a regir, viene a someter a todo lo que se oponga a su voluntad. Entonces, no viene como ese niño Dios, su primera venida evangélica y pacífica, no. Ahora su venida es justiciera. Pasado el día de la gracia, viene el día del juicio.
La humanidad hará bien en creer esto. Note esto. La humanidad hará bien en creer esto y promover su vida en tal contexto. O sea, tomar en cuenta todo esto que se está diciendo, si no quiere perder su alma. Porque si no, ese sería el precio que paga toda aquella persona que rechaza este mensaje, que rechaza, que no le cree a Dios y que no acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Está escrito en la palabra de Dios. Entonces ahí tenemos la segunda venida, miren, algo así. Nuestro Señor Jesucristo viene bajando en las nubes y todo un ejército con Él, con trompetas, tocando jubilosamente, porque está profetizado que así vendrá, como fue ascendido cuando estaba con sus discípulos, ya que se iba después de haber estado aquí como 33 años en este mundo, subió a los cielos prometiendo que iba a regresar, y ahí tenemos más o menos la imagen, y todos los cristianos esperándolo ahí con los brazos abiertos, todos los redimidos, podemos decir también. Entonces, versículo 11 dice ahí, como un pastor apacentará su rebaño, con su brazo lo reunirá, a los corderitos llevará en su mano y conducirá con cuidado a las que todavía están criando. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Todas estas, porque hablan de un pastor amoroso. Entonces, aunque todopoderoso, el Señor es tierno con sus corderos, como un pastor con sus ovejas. Con su brazo Él recoge en su regazo los corderitos que todavía no pueden caminar, o bien los que pueden extraviarse. Los toma en su regazo, en sus brazos. Las recién paridas necesitan un cuidado especial. No son arreadas, sino guiadas suavemente. Los hijos del Señor que han pasado por duros sufrimientos pueden estar seguros de que el Señor va a cuidarlos y tratarlos con la ternura con que el pastor cuida a las que todavía están criando, o sea, que están débiles. Hay los que no pueden seguir el paso con los demás. A estos los llevará el Señor en sus brazos. En la diversa variedad de condiciones en que los hijos del Señor nos encontremos, tendremos atención especial del príncipe de los pastores. Una atención de acuerdo a la capacidad de cada quien. Si no puedes caminar, te va a llevar en los brazos. Si estás débil, igual te va a conducir, va a servirte de apoyo. Entonces, a los que se pueden extraviar, igual en su regazo, dice la palabra de Dios. Con mucho amor, ternura y cuidados nos va a tratar este príncipe de los pastores. Somos su rebaño. Y ahí tenemos la imagen, miren. Tenemos a un corderito pequeñito y lo trae en sus brazos. Y todos los demás a un lado de él, porque saben que ahí van a tener protección. Él los va a cuidar, los va a llevar a aguas limpias y frescas y a pastizales suculentos. El buen pastor, el príncipe de los pastores. ¡Qué ternura! ¡Qué solicitud! Nuestro estudio termina con el mismo espíritu de consuelo con que empezó en Isaías 41, que decía: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. El Señor ya intervino con nosotros decisivamente, ¿ok? Murió por nosotros y Él es el camino a nuestro Dios. Esto nos inspira a creer que lo hará de nuevo en su segunda venida, y no tardará como mucha gente piensa. No tardará. Dice la palabra de Dios que vendrá como ladrón en la noche, o sea, sorpresivamente. Este versículo
Este versículo 11, que lo tenemos en pantalla, así como todo el estudio, recalca nuevamente el gran amor de Dios. El pueblo había pasado por terribles dificultades por su propia culpa, desobediencia y rebelión. Pero aquí está la promesa del perdón, amor y cuidado que el Señor quiere dar a cada uno de los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Buena pregunta. Aquellos que hemos sido perdonados porque hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Usted que nos ve, si aún no tiene a Cristo como Señor y Salvador de su alma, no espere más. Si lo deja para después, tal vez sea demasiado tarde. Aquí abajo le seguimos dejando el folleto que le guía detalladamente para dar este paso tan importante, sin duda, el más importante de toda su vida. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana con un nuevo estudio de la palabra de Dios. Si gusta, suscríbase al canal y active las notificaciones. Comparta este estudio para que más gente conozca de la palabra de Dios. Vamos a orar para así quedar despedidos. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por haber hecho posible tu mensaje a través de este medio. Gracias por todas tus bendiciones. Te pedimos que este mensaje pueda caer en buena tierra, en corazones blandos, que pueda ser de edificación para tu iglesia y que pueda llegar a gente necesitada de ti, Señor, a gente que está sufriendo, a gente que tiene problemas de cualquier índole. Sabemos que tú puedes hacer cualquier cosa, puedes ayudar por grande que sea el problema. Nada más es cuestión de pedírtelo con mucha fe y seguirte en nuestra vida, tener ese deseo de leer tu palabra, de conocer cada día más de ti, de estar contigo, bendito Dios. Gracias, pues. Nos seguimos poniendo en tus manos. Permite que el próximo domingo seguimos con estos estudios acerca del libro de Isaías. Perdona nuestros pecados y nos despedimos abandonándonos en tus piadosas manos. En el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.